Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Seminario de Física Gravitacional y Geométrica de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Yuri Bonder. Permítanme mencionar pues, un poco sobre la trayectoria del doctor Yuri. Él obtuvo su grado de doctor por parte de la UNAM en alrededor del 2010. Posteriormente realizó estancias postdoctorales en la UNAM y también en la Universidad de Indiana. Y bueno, es miembro actual es miembro, perdón, del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Las principales líneas de investigación del doctor son sobre la relatividad general, teorías alternativas de la gravitación y fenomenología de la gravedad cuántica. Y el día de hoy nos va a estar hablando sobre teorías de gravedad modificadas, una clasificación sistemática. Adelante, Yuri, te cedo el micrófono. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Antes de comenzar, quería hacer una breve disculpa porque voy a presentar un seminario muy enfocado en mi propio trabajo porque, pues nada, tengo un seminario de promoción en una semana y voy a aprovechar esta oportunidad para practicarlo también con ustedes. Entonces, por eso le decía a Efra que me disculpo de antemano por dar lo que tenía preparado, pero bueno, siento mucho que sea muy en torno a mi propio trabajo, pero esa es la razón. Pero por un lado va a ser una perspectiva amplia de todo lo que he estado haciendo en estos últimos 8 o 9 años, pero con gusto, si hay algún tema que les parezca particularmente interesante, me detienen y nos clavamos en él. Sí, entonces eso es una perspectiva medio amplia que pude englobar en esto que ahora entiendo yo como el eje de mi propia línea de investigación, que es pues lo que dice un poco el resumen de la charla, que es tomar los principios de la propia relatividad como eje hacia encontrar modificaciones de la misma. Eh, bueno. Entonces déjame comenzar por el principio. La cuestión es que actualmente tenemos una teoría bellísima de la gravitación que se llama la relatividad general. Es una teoría en donde la gravedad cambia completamente respecto a lo que había entendido Newton, de ser una fuerza a ser un efecto de la geometría del propio espacio-tiempo. Y bueno, como todos saben, es matemáticamente muy elegante, pero además funciona muy bien. Acá pongo tres ejemplos, ¿no? Está el experimento de Pound y Revka, donde fue la primera vez que se verificó el redshift gravitacional. Bueno, que coincide muy bien el experimento desde los 50 con lo predicho por la teoría. Están los pulsares de Halsey Taylor y compañía, donde se tiene una perfecta coincidencia entre la curva teórica azul acá y los puntos rojos. Esto tiene que ver con cómo los pulsares van perdiendo energía por radiación de ondas gravitacionales. Estos son resultados de los 80s. Y más recientemente está, por ejemplo, la foto del agujero negro, ¿no? Que también se ha usado para probar la relatividad, pero que sobre todo es visualmente muy apantallante, ¿no? Entonces, la relatividad tiene todos estos fenómenos que antes no se tenían y que describe con una precisión eh, exquisita. Entonces, funciona muy bien hasta que no. O sea, por el otro lado, tenemos a escalas galácticas la necesidad de meter materia oscura y también también es necesaria a escalas cosmológicas. Y escalas cosmológicas necesitamos este fluido que me genere la aceleración del universo, la expansión acelerada del universo que llamamos la energía oscura, que si bien podemos meter ahí cosas y hacer que funcione, pues sigue sin ser plenamente satisfactorio porque no entendemos bien el mecanismo de ninguna de las dos. Tenemos singularidades inevitables adentro de agujeros negros y en el principio del universo que nos hablan de que la teoría pues, tiene un punto de quiebre. Y tenemos lo que para mí es el asunto más preocupante, que es la incompatibilidad con la materia cuántica. Las ecuaciones de Einstein nos dicen que la geometría del espacio-tiempo está íntimamente relacionada con la materia, pero por otro lado la materia solo la sabemos describir consistentemente con la mecánica cuántica. En principio la materia no tiene energía bien definida, posición bien definida, etcétera, y a ese tipo de materia no tenemos ni idea cómo acoplarle un espacio-tiempo. Entonces,
pues eso, la relatividad funciona bien hasta que no. Entonces, esto nos abre la puerta a buscar mejoras a la teoría de la relatividad. Y bueno, en principio esperamos una teoría fundamental que otra vez cambie el paradigma y nos resuelva algunos de los problemas que tenemos actualmente. Pero incluso si nos quedamos en la descripción geométrica que propuso Einstein y suponemos que hay una teoría fundamental que es ligeramente distinta, o bueno, fundamental será radicalmente distinta de la gravedad, de la relatividad general, perdónenme, pero a nivel emergente y quedándonos aún en la descripción geométrica, esperamos que nos genere pequeñas desviaciones, al menos en los ambientes en donde solemos poner a prueba la teoría de la relatividad. Entonces, lo que yo quiero hacer acá es proponer un mecanismo más o menos sistemático para construir nuevas teorías dentro del paradigma geométrico, para salirme un poco de la relatividad general, pero lo que no voy a hacer es salirme del paradigma geométrico. Esto no soy el único que lo hace, evidentemente, y hay una comunidad enorme que está en torno a modificar la relatividad general, sobre todo en la parte dinámica. Entonces, la familia de teorías más famosa en este sentido se llaman las teorías FDR, donde agarran la relatividad igual en el marco geométrico y cambian la acción. De tener una R lineal ahí en la acción, cambian a una función FDR, o bueno, hay funciones más generales, pero lo que voy a argumentar es que uno puede ir más allá y tener un panorama mucho más variado de cómo salirse de la relatividad general y que tiene aspectos muy sistemáticos si uno lo hace como voy a proponer. Entonces, bueno, la relatividad general, como toda teoría física, parte de ciertos postulados. La lista de postulados es difícil encontrarla en algún libro y que los listen así, igual que los tengo yo. De libro en libro no es exactamente la misma lista, pero la lista de postulados que planteo yo es la siguiente. Postulado 1, pues estamos, como les decía, en algo geométrico, pero de paso meto más información. Vamos a estar hablando de una variedad pseudo-riemanniana diferencial y de 4 dimensiones, algo muy estándar. El segundo postulado es que la gravedad es únicamente descrita por la métrica del espacio-tiempo. Tercer postulado, que todos los postulados voy a regresar con un poquito de calma durante la charla. Tercer postulado es que tenemos acople mínimo, o sea, la acción total que describe al universo tiene una parte puramente gravitacional, que es básicamente bueno, en relatividad general es el término de Einstein-Hilbert, pero digamos acá lo que puedo pensar es que como un postulado adicional es eso, que la acción total va a tener términos puramente gravitacionales. Después tenemos como postulado 4 la invariancia de Lorentz y de diffeomorfismos, a la que voy a regresar más adelante, pero que son básicamente las simetrías de la teoría. Un postulado que nadie enuncia es el 5 que tengo acá, que es que la teoría es local, y voy a regresar a ver exactamente a qué me refiero con localidad. Y el sexto postulado es que las ecuaciones de la teoría sean a lo más ecuaciones diferenciales de segundo orden. Bajo esta lista de 6 postulados, podemos llegar de manera unívoca a la relatividad general. ¿Alguien me está moviendo mis diapositivas para adelante y para atrás? Bueno. Y eso se llama el teorema de Lovelock, ¿sí? O sea, si yo me pongo estos 6 postulados y me pregunto ¿a qué teoría puedo aterrizar? Únicamente puedo llegar a la relatividad general con constante cosmológica. Y eso se conoce desde los 70. Ok. La pregunta primera que quiero atacar es ¿qué hipótesis están detrás de tener la conservación del tensor energía-momento? Entonces, la conservación del tensor energía-momento es esto que está en el título de la diapositiva, es el hecho que su divergencia sea cero. ¿Ok? Entonces, no sé, Giovanni, si podemos hacer que nadie me mueva las diapositivas, sería genial. Bueno, entonces, lo primero que tengo que tener para poder hablar de la conservación o de la divergencia del tensor de energía-momento son las condiciones. A ver, permítame. Sí. ¿Qué pasa?
No sé, alguien, no sé si es alguien o algo, pues, pero me están brincando las diapositivas para adelante y para atrás. Sí, pero aquí no tenemos la opción. Órale. Entonces, tal vez es mi compu. Bueno, está bien. Intentaré regresar cuando se mueva. Gracias. Entonces, lo primero que necesito es ver cuáles de mis hipótesis son indispensables para poder definir el propio tensor-energía-momento. Entonces, el tensor-energía-momento se va a definir como la variación de la parte de materia de mi acción. Entonces, vean, aquí ya implícitamente estoy usando que necesito poder separar a mi acción en la parte gravitacional y la parte de materia. Entonces, la hipótesis de acople mínima es indispensable. La otra cuestión que es que necesito la métrica como mi campo de gravitación, porque voy a tomar al tensor energía momento como la variación de la acción de materia respecto a la métrica. ¿Ok? Evidentemente estoy usando que esto va a ser algo geométrico porque las acciones las estoy pensando como integrales en regiones del espacio-tiempo. Esto es que la métrica es mi campo gravitacional fundamental. Estoy usando el acople mínimo, como dije. Y también estoy usando mi hipótesis 5, que si regreso, es el hecho de que la teoría es local. ¿Ok? Mi acción es una integral de puras cosas que dependen de un solo punto. Entonces, implícitamente estoy usando las hipótesis 1, 2, 3 y 5 solo para tener tensor energía-momento. ¿Ok? Si además tengo invariancia bajo diffeomorfismos, que es mi hipótesis 4 o parte de ella, entonces puedo hacer lo siguiente. Puedo decir que mi acción, justamente si le hago una variación asociada a un diffeomorfismo, no cambia. De hecho, cambia por un término de borde, pero bueno, déjenme decir que no cambia. Y esto a su vez, con la forma que tiene la acción acá arriba, perdónenme, esto lo voy a pedir para la acción completa y también pedazo a pedazo. Entonces, la acción de materia va a ser invariante bajo diffeomorfismos, que es la que estoy calculando acá abajo. Entonces, la acción de materia depende de la parte gravitacional a través de la métrica y solo a través de la métrica. Ese es mi postulado 2. Y tengo la parte de los campos de materia. Entonces, esta es la variación genérica de mi acción, pero enchufo aquí la variación de la métrica de mis campos de materia asociada a diffeomorfismos. Noten que los campos de materia pueden ser cuantos ustedes quieran y de la naturaleza que ustedes quieran, ¿no? Entonces pueden tener todo el modelo estándar o cosas más exóticas si quisieran. En ese sentido, mis hipótesis 1, 2, 3 y 5 que estoy usando hasta acá no me limitan el tipo de campos de materia. Y ahora vean lo que pasa. Primero, la variación de la acción de materia respecto a la métrica es básicamente el tensor energía-momento. Y la variación de la métrica bajo diffeomorfismos es su derivada del I, que puedo escribir así, suponiendo que esta nabla es el operador derivado sin torsión y asociado a la métrica. Y luego tengo que, gracias al acople no mínimo, gracias a mi hipótesis 3, mis ecuaciones de movimiento para la materia son que justamente la variación de la acción de materia respecto a los campos es cero. Entonces, on-shell, este último término no está. ¿Ok? Entonces, yo tengo que, déjenme irme a la siguiente diapositiva. Ya recopilando lo que me sobra e integrando por partes, tengo que voy a tener el cero, que es la invariancia bajo diffeomorfismos de mi acción de materia. Sí, solo sí pasa esto. Pero yo quiero que esto sea válido para todo diffeomorfismo, o sea, para todo campo vectorial sí. Entonces, necesariamente llego a que el tensor energía-momento debe satisfacer esta ecuación, debe tener divergencia cero. ¿Ok? Entonces, usé todas mis hipótesis listadas, menos la hipótesis 6. La hipótesis 6 es la que me decía que mis ecuaciones sean a lo más de segundo orden. Eso quiere decir que si yo tuviera todas mis hipótesis menos la 6, que eso voy a ir más adelante, regreso a cosas como las teorías FDR, y ahí aún sigue siendo válido que el tensor energía-momento tiene divergencia cero. ¿Ok? Pero las otras 5 hipótesis son cruciales. En el momento que relaje alguna, voy a dejar de tener un tensor energía-momento necesariamente conservado. ¿Ok? Bueno, evidentemente también podría cambiar de 4 dimensiones a otra cantidad y toda mi argumentación se sigue. El punto que quiero hacer es que muchas veces se considera que una teoría donde
no se tiene una ley de conservación de la energía como esta, es sacrosanta, o sea, viola lo más sacrosanto tener algo que no sea esto. Y quiero hacer dos comentarios al respecto. El primero es que para empezar, en relatividad general ni siquiera tenemos una definición local de la energía. Entonces, no hace mucho sentido tener que montarnos en el toro de que la energía se tiene que conservar, porque la materia le puede pasar energía a la gravedad y la gravedad en realidad no tiene una buena definición. Entonces, si estamos en este contexto, no hace mucho sentido obligar o forzar a que tengamos conservación del tensión energía-momento dado por esta expresión. Segundo, estamos diciendo que una de las razones para salirnos de la relatividad general es tener una teoría que sea más compatible con la mecánica cuántica. La mecánica cuántica tiene dos procesos. Tiene el proceso de evolución unitaria, pero también tiene el proceso de medición. Y lo que uno puede ver rapidísimo en cualquier ejemplo es que el valor de expectación del hamiltoniano brinca cuando uno hace mediciones. Suelen decir los libros que este brinco es compensado por el aparato de medición, pero es fácil agarrarte un estado que tenga entrelazamiento y ver que uno puede hacer un brinco y que el aparato de medición absorba parte de la energía, pero del otro lado del universo está entrelazado a algo mucho más grande y simplemente el aparato de medición no puede ser el responsable de compensar todo. Entonces, estoy tomando el punto de vista de que voy a relajar mis hipótesis 1, 2, 3, 4, 5 también, a pesar de que esto conlleve a tener una ley de conservación de la energía modificada. De hecho, yo lo veo como algo positivo generalizar el tipo de leyes de conservación de la energía. Ok. Entonces déjenme volver otra vez a los principios y contarles qué es el tipo de cosas que uno puede obtener si voy relajando uno a uno y algunas cositas en las que yo me he estado metiendo respecto a esto. Bueno, entonces el principio uno es que estamos en una variedad diferencial de 4 dimensiones y evidentemente negarlo tiene dos vertientes. Uno es dejar de estar en un espacio geométrico y pasarme a cuestiones, por ejemplo, discretas. Esto hay varios enfoques de la gravedad que tratan de tener una teoría compatible con algunos aspectos cuánticos haciendo este tipo de discretitudes. Y la otra es relajar el hecho que estamos en 4 dimensiones y bueno, ahí tenemos por ejemplo la teoría de cuerdas que habría ahí. Ninguna de estas dos teorías son cosas en las que yo he trabajado. Entonces déjenme seguir a la negación de otros principios. Negar el principio 2 de que la gravedad es descrita completamente por la métrica, entonces me abre la puerta a tener más grados de libertad gravitacionales. Y aquí hay básicamente dos familias. Hay gente que agrega campos escalares como campos que tienen grados de libertad gravitacionales, pero también uno puede decir que la parte de la conexión, que típicamente en relatividad general al menos se toma como algo puramente métrico, que son los símbolos de Christoffel, si uno considera la conexión en vez de ser los símbolos de Christoffel, lo considera un campo físico independiente, entonces uno abre la puerta a un montón de teorías nuevas. Bueno, en particular, quiero mencionar que cuando uno tiene una conexión que es no métrica, entonces la conexión adquiere dos pedazos adicionales. La parte que tiene que ver con si la métrica es eliminada por la derivada covariante que uno tiene y la parte de torsión. La torsión tiene que ver con el hecho de si los paralelos infinitesimales cierran o no. ¿Okay? No paralelos, los cuadritos infinitesimales, ahorita se me fue la palabra. Los paralelogramos infinitesimales, si cierran o no. Resulta que relajar la idea de que la métrica mate la torsión, o sea, dejar que haya no metricidad, que la derivada covariante sobre la métrica no sea cero, entonces ese no cero lo codifico en un tensor, pero tener ese tensor lleva a situaciones patológicas muy rápido y eso pues en mi punto de vista, entonces no debe ser considerado, pero tener torsión, en principio, uno lo puede considerar. Y de hecho, es importante mencionar que no hay ningún experimento que nos diga cuál de las teorías es mejor, si la teoría de relatividad general
o la teoría en la que uno tiene relatividad general y el único principio que modifica es el 2, dejando abierta la puerta a una torsión. Eso lleva a lo que se llama la teoría de Einstein-Cartan. La teoría de Einstein-Cartan no está en lo más mínimo falsificada porque uno tiene que hacer experimentos dentro de regiones que tienen polarización de spin no cero. Entonces, en este sentido, todo termina siendo un experimento en el que uno busca interacciones entre partículas con polarización de spin, pero son interacciones mediadas o, digamos, cuyo tamaño está dado por la constante gravitacional de Newton. Recientemente propusimos justamente, hicimos el análisis para estudiar si hay torsión. ¿Qué le pasaría a un haz de neutrones polarizados que pasa por un blanco de materia polarizada de spin? Resulta que hay un efecto muy bonito porque nada más te genera este efecto, que es el hecho de que si el spin iba, digamos, apuntando hacia arriba, pasa por el blanco que está polarizado por spin y hay un pequeño cambio en la dirección del spin de los neutrones que vendría si es que hay torsión en el espacio-tiempo. Desgraciadamente es un efecto súper chiquito. Se necesitaría un blanco gigante y hacerlo de tal manera que los campos magnéticos estén suprimidos. Entonces, técnicamente no estamos en el punto de hacer este experimento, pero es un experimento que quizás se pueda realizar en unos 20, 30 años y el que propusimos en esta referencia. Y en este sentido, me parece que la pregunta es entonces si hay manera de buscar efectos de la teoría de Einstein-Cartan que vayan más allá de brute force, de poner, ver la interacción novedosa entre partículas con polarización de spin. Y en este sentido, con mi grupo de estudiantes estamos viendo dos avenidas. Estamos estudiando la teoría de Einstein-Cartan semiclásica, donde uno entonces, el lado derecho de las ecuaciones de Einstein, en este caso de Einstein-Cartan, que son dos ecuaciones, los lados derechos los considera uno descritos por campos cuánticos, pero primero toma el valor de expectación en algún estado de estos dos objetos que están del lado derecho de las dos ecuaciones, y uno lo que acopla a la parte geométrica son los valores de expectación. La pregunta es si semiclásicamente se abre la puerta algún estudio, ya sea matemático o empírico, de la teoría de Einstein-Cartan que no hemos podido ni siquiera vislumbrar a nivel puramente clásico. Y la otra avenida que estamos estudiando es si hay algún tipo de efecto topológico, donde la topología efectiva del espacio-tiempo, dado que no nos queremos meter a las zonas donde hay torsión, me deja ser sensible a algún tipo de experimento de interferencia cuántica que son exquisitamente sensibles. Bueno, la negación del principio 3 quiere decir que sí voy a permitir acople mínimo, y esto también es una idea vieja. Entonces, esto quiere decir que todos los términos en mi acción tienen a todos los campos, bueno, que no hay ningún pedazo de la acción así separada de manera natural, donde tenga puramente grados de libertad gravitacionales. Entonces, en este sentido, los primeros en proponer este tipo de teorías fueron Brans y Dicke, que están acá abajo, y ellos tenían la idea de construir una teoría que tenga una constante de Newton efectiva que cambie con la posición del espacio-tiempo, y otra vez es muy famosa la teoría, ya hay muchísimos trabajos, y yo en particular no me quiero meter a estos asuntos. Pero la violación del principio 4 es algo en lo que me he metido muchísimo, entonces déjenme contarles un poquitín. Entonces, el principio 4 es que las simetrías de esta teoría es invariancia de Lorentz y de diffeomorfismos. Es una cosa que probamos hace unos 5 años, es que para romper estas simetrías, la única manera es empezar a meter algún tipo de campo, depende de qué quiera romper uno, si escalar o tensorial, pero algún campo no dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Es un campo que, aunque está en la acción, no tiene asociadas ecuaciones de movimiento, o sea, no varío respecto a este campo. Entonces hay que pensarlo como que es una estructura de fondo que está dada en el espacio-tiempo y sobre la que nosotros no tenemos control. Entonces, en ese sentido, pensamos que los campos no dinámicos describen algún tipo de grados de libertad más fundamentales, más profundos, que simplemente nuestra tecnología no hemos logrado excitar, y todos los describimos como algo que está ahí dormido, que es no dinámico.
Bueno, quiero mencionar que básicamente entonces violar, o bueno, mi hipótesis 4 es, en otras palabras, el principio de covariancia general, como llamaría Wald, ¿no? Wald dice que todos los campos asociados al espacio-tiempo son dinámicos. Eso es lo que él llama el principio de covariancia general. Entonces, esto es una clara negación, o sea, es lo mismo, pues son claramente equivalentes mi hipótesis 4 con el principio de covariancia general. Bueno, entonces el juego acá es construirme acciones donde uno tenga campos no dinámicos. Déjenme comentarles dos familias de teorías y dos, bueno, tipos de resultados. Entonces, un tipo de teorías es donde uno mete un campo no dinámico a través de un término de multiplicador de Lagrange, y la más famosa es la teoría unimodular de la gravedad. Entonces acá lo que tengo como algo no dinámico es una cuatro forma, o sea, un campo tensorial con cuatro índices completamente antisimétrico. Una cuatro forma, de hecho, tiene que ser no degenerada, y esta cuatro forma no degenerada entonces la puedo usar a través de un multiplicador de Lagrange como el elemento de volumen. Entonces lo que uno hace es darle a la teoría mano un elemento de volumen no dinámico, un elemento de volumen preferencial dado por alguna fuerza superior, no sé, ¿ok? Y uno estudia qué consecuencias tiene eh, este tipo de objetos. Bueno, entonces, lo primero que uno puede probar es que en la versión semiclásica de esta teoría, eh, el vacío de los campos, el vacío de los campos no gravita. Entonces, eso me empieza a alivianar muchísimo el problema, el problema más serio que tiene la constante cosmológica, ¿no? Que típicamente la tratan de asociar justamente con el valor de vacío de los campos, y ahí es donde viene el problema de los 120 órdenes de magnitud de discrepancia. Entonces, aquí el efecto de que mis campos tienen el estado de vacío sobre la gravedad es cero. Y lo que es todavía mejor es que uno puede hacer unas cuentas y darse cuenta rápido que, bueno, uno puede darse cuenta rápido que hay una ecuación que al integrar sale una constante de integración, y que si uno la reenchufa en las ecuaciones tipo Einstein, queda justamente en el papel de la constante cosmológica. Entonces, hay manera de meter la teoría llama para meter una constante que no tiene nada que ver con los campos, con el valor de vacío. Entonces, ya no hay problema de la constante cosmológica, ya puede tomar el numerito que quiera, ¿saben? Entonces, esta teoría resuelve así, de un plumazo, el problema de la constante cosmológica. Luego viene el hecho de que, como estoy dando algo no dinámico, entonces estoy violando la invariancia bajo todos los diffeomorfismos, y por ende, si yo hago la cuenta que hice al principio, en la que demostraba que el tensor energía-momento tiene divergencia cero, si lo hago para el conjunto restringido de diffeomorfismos que me dejan invariante mi estructura esta de volumen no dinámica, encuentro una ley de conservación un poquito más general. Tampoco es que la energía puede valer lo que sea. Hay una ley de conservación, pero es más general. Esto, de nuevo, hay gente que se espanta, y hay gente que lo vemos como una puerta hacia física más cercana a ser compatible con la mecánica cuántica. Y en particular, colegas míos usaron esto, dieron un modelo de cómo se está perdiendo la constante cosmológica, y vieron que simplemente tomando en cuenta los efectos de pérdida de energía, perdón, no de constante cosmológica, pueden generar una constante cosmológica efectiva que tiene el tamaño y el signo apropiado. Entonces esto llamó mucho la atención. Nosotros en particular lo que hemos hecho recientemente es poner a prueba la teoría unimodular de la gravedad, dado un mecanismo de conservación generalizado de la energía, siguiendo la trayectoria de partículas puntuales y de geodésicas nulas. Y bueno, entonces esto lo publicamos acá. Y más recientemente, lo que acabo de hacer con uno de mis estudiantes es que pudimos dar una prueba de que la teoría unimodular de la gravedad tiene una buena formulación de valores iniciales, y justamente entender en este lenguaje cómo se compara la teoría unimodular con la teoría de la gravedad de Einstein, que en vacío y cuando la energía
sí sigue una ley tipo relatividad general para conservarse, son casi equivalentes, pero en el formalismo de valores iniciales, esta equivalencia aparece de una manera distinta y que ilustra mucho la dinámica de ambas teorías. Entonces, probamos que la teoría sí tiene una buena formulación de valores iniciales. eh, en vacío, obviamente, es fácil y con materia, incluso en el caso en el que la materia pierde energía, o bueno, tiene esta ley generalizada. Bueno, eso es una familia de formas en las que uno puede violar el principio de simetría, bajo Diffeos en particular. Hay una manera más universal y muy usada en la comunidad de incorporar violaciones a la invariancia de Lorentz y Diffeos, que se llama la extensión al modelo estándar y que agarra todo el modelo estándar y relatividad general y empieza a agregarle todos los efectos que vendrían de justamente relajar esta hipótesis de que la invariancia de Lorentz es una simetría de la naturaleza. Entonces, en particular, lo que uno hace es sumarle a la acción algo donde el escalar, perdónenme, donde el tensor de Riemann esté acoplado de alguna manera con algún objeto no dinámico. Puede ser un escalar y uso la métrica para encontrar todos los índices. Bueno, en fin. Y en particular, el término que yo estudié muchos años era un término donde tengo, se llaman coeficientes a estos tensores no dinámicos. Tengo un coeficiente T no dinámico completamente contraído con el tensor de Weyl. Eh, este es el tipo de términos que uno llega si uno empieza a hacer separaciones irreducibles y a clasificar las posibles violaciones de Lorentz que son lineales en el tensor de Riemann. El punto de este término T es que por muchísimos años se creyó que no era físico porque la gente que tenía una serie de aproximaciones fenomenológicas para llegar a ciertas expresiones, llegaban a ecuaciones que no les daban información, ecuaciones de la forma 0 igual a 0. Entonces, creyeron que no era físico. Bueno, yo estuve un buen rato viendo los posibles argumentos para decir que algo es no físico y ninguno funcionaba en el caso del término T. Entonces, finalmente, volteamos a situaciones que eran no asintóticamente planas, como la cosmología, y de pronto ahí empezamos a ver todo tipo de efectos del término T, direcciones privilegiadas, etcétera. Y dado que en la cosmología se sabe muy bien el posible tamaño de las anisotropías, pudimos ponerle cotas al término T en cosmología. Esto fue con Gabriel León. Y unos años después, pues ya entendiendo todo y entendiendo que hay que tratar con cuidado la región asintótica, tratamos la situación estática y esféricamente simétrica y usamos mediciones de redshift gravitacional para ponerle de nuevo cotas al término T. Como les digo, todo parece indicar que las incompatibilidades del término T tienen que ver con estar casados con pedir planitud asintótica, que evidentemente la planitud asintótica es muy útil en muchas situaciones, pero tenemos acá un trabajo donde nos damos cuenta que para un cierto modelo, realmente todas las demás formas de acoplar linealmente cosas no dinámicas con el Riemann permiten planitud asintótica, pero justo el término T no lo permite y eso tiene que ver con la forma en la que el tensor de Weyl se comporta en esa región asintótica. Bueno, un poquito cambiando aquí el discurso, lo que he hecho más recientemente en este tema que tiene que ver con campos no dinámicos es acoplarlos en un espacio-tiempo plano, pero acoplarlos a campos cuánticos escalares. Resulta que, muy interesantemente, una de las cosas que se sabe de la teoría cuántica de campos es que todos los vacíos asociados con observadores inerciales son unitariamente equivalentes. Lo que probamos nosotros es que cuando empiezas a acoplar con cosas no dinámicas, eso ya no es cierto. Nosotros encontramos que cada vacío inercial, cada vacío asociado con observadores inerciales, es inequivalente unitariamente del otro. Estábamos muy emocionados. Si no son unitariamente equivalentes, esto es uno de los pilares de la teoría cuántica de campos, pues prácticamente vamos a poder tener un argumento para descartar términos no dinámicos.
Pero resulta que a pesar de esta inequivalencia unitaria, si uno se pone a ver qué, cómo se vería físicamente esta inequivalencia, lo más sencillo es poner un detector de un root de Witt, que es un sistema de dos niveles acoplado con el campo cuántico, y resulta que no hay manera de detectar con un detector, valga la redundancia, de un root de Witt, esta inequivalencia entre vacíos inerciales. Eh, en fin. Entonces, ahora paso al principio 5. El principio 5 les digo, nadie que yo sepa lo lista en este sentido, pero todo el mundo usa puros objetos locales. ¿Qué quiere decir eso? Todo el mundo escribe la acción a partir de puros tensores que dependen de un solo punto. Hay gente que usa la palabra localidad para decir, por ejemplo, teorías que tienen infinitas derivadas, les llaman teorías no locales. Esto es una no localidad distinta. En este sentido, estamos pensando dejar a nuestros objetos que aparecen en la acción depender de varios puntos. Y lo que nosotros hemos propuesto hasta ahora son teorías donde, además de tener objetos locales, tensores genéricos, tenemos bitensores. Entonces, estos bitensores es la generalización más simple, que es tener ahora objetos que son más o menos tensores, pero que dependen de dos puntos del espacio-tiempo. En particular, la argumentación que nosotros hemos hecho es que lo que podría llegar a ser bitensorial es la parte de la conexión. La conexión, justamente este objeto que en la situación estándar son los Christoffels, la conexión es lo que me habla de cómo se mueven vectores de un punto a otro. Entonces, ya tiene por sí sola un sabor no local. Pero acá estamos dejando una no localidad arbitraria y estamos resolviendo para esta conexión bilocal. Y evidentemente esta es la generalización más simple, pero una vez que uno relaja la idea de que todo tenga que ser local, esto abre la puerta a muchísimas cosas. Yo nomás quiero justificar por qué me parece que esta hipótesis de la localidad podría ser la que hay que relajar para tener una teoría compatible con la mecánica cuántica. Básicamente tengo dos argumentos. Uno va por el camino del teorema de Bell y las subsecuentes demostraciones experimentales del teorema de Bell. Acá abajo pongo a Bell y a los tres experimentales, o los tres científicos que recibieron el premio Nobel hace 2 años, justamente por estos trabajos experimentales. El punto es que el teorema de Bell me habla de que si ciertas desigualdades, que ciertas desigualdades me codifican si en la naturaleza hay aspectos locales o hay aspectos no locales. Y resulta que los experimentos nos han dicho de manera muy contundente que hay aspectos no locales en la naturaleza. ¿Ok? Esto en la mecánica cuántica tradicional tiene que ver con el entanglement y con el hecho de que si yo tengo un estado enredado y hago una medición, la medición afecta pues a todas las partes de mi estado, ¿no? Y por otro lado, si uno se va a la teoría cuántica de campos en espacios curvos y define ahí algún tipo de operador ahora tensor energía-momento, entonces de manera natural sale un objeto que depende de dos puntos. De manera natural sale algo que es bitensorial, ¿sí? El problema, de hecho, lo que ha hecho la gente es que no saben acoplar algo bitensorial a las ecuaciones de Einstein, entonces toman el límite de coincidencia donde si bien tengo un objeto que depende de dos puntos, tomo el límite que los dos puntos coinciden, y ahí lo que pasa es que este valor de expectación del tensor de energía-momento diverge, y pues la gente ha pasado años estudiando la maquinaria para regularizar este tensor de energía-momento. Y nosotros un poco estamos volteando la pregunta y estamos modificando el lado geométrico para que también pueda depender de dos puntos, y creemos que puede llegar a ser una alternativa interesante a estudiar. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? Creo que vamos bien. Finalmente está la hipótesis 6. Esta hipótesis 6 me dice que mis ecuaciones son a lo más de segundo orden. Relajar esto entonces me deja poner en mi acción pues cosas compatibles con los otros 5 principios, pero que me lleven a ecuación no de segundo orden. Entonces esto incluye teorías F de R, teorías de la forma F de R, Ricci al cuadrado, Riemann al cuadrado, etcétera, 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 que son bien estudiadas y que, como les digo, con la prueba que hicimos al principio, uno puede ver que el tensor energía-momento en estas teorías sí se conserva.
Entonces, para terminar, y espero enfocarme en alguna de las cosas que he tocado en base a sus preguntas, quiero comentar pues, los siguientes puntos a modo de conclusión. Lo primero que me parece es que relajar los principios, listar los principios y relajarlos de la relatividad general abre avenidas para escribir teorías modificadas de la gravedad que lleva a cosas distintas, originales, pero además interesantes y que a mi gusto tienen cierto saborcito que las hace un poquito más compatibles con la mecánica cuántica. El problema, entre comillas, es que estas teorías que uno encuentra típicamente no tienen o no conllevan un tensor energía-momento que tenga divergencia cero de manera forzosa. De nuevo, a mi parecer es algo positivo, pero no todo el mundo coincide con esa postura. Un poco la propuesta ahora de cómo hacer entonces extensiones a la relatividad general de una forma sistemática. La propuesta es violando los principios que listé, pero uno a uno a la vez. Y entonces la gran mayoría de las teorías que les comenté salen de manera natural al hacer esto. Pero bueno, vale la pena comentar que uno puede negar más de un principio y también llega a teorías muy interesantes, ¿no? Porque uno ve cómo realmente juegan entre sí dos principios. Entonces, en particular, nosotros, por ejemplo, dejamos viva la torsión eh, en este trabajo y a su vez metimos objetos no dinámicos para tener una teoría unimodular, porque la torsión nos resolvía algunos aspectos problemáticos de la teoría unimodular. Entonces, bueno, sin duda uno puede salirse de la idea de violar uno a uno, pero incluso si uno viola dos principios a la vez, pero tiene claros cuáles son, sigue uno teniendo una estructura sistemática que te está dejando poner un mapa dónde está la teoría que estás construyendo. ¿Sí? Sabes exactamente qué dos cosas violaste. Entonces, en general, lo bonito de este programa es que relajando los principios que listé, uno llega a teorías y uno ahí entonces puede apreciar qué es lo que hacen estos principios dentro de la relatividad general. Dentro de la relatividad general uno no puede apreciar el rol de estos principios. Únicamente cuando los violas y ves todos los monstruos que se te generan, te das cuenta el papel que jugaban el principio que relajaste en la relatividad. Entonces, solo desde ese punto de vista, me parece que este programa es valioso. Y lo que estamos viendo es que entonces cuando violas alguno de los principios y te empiezas a preguntar cómo lo pondrías a prueba, entonces uno lo primero que hace es ver si la teoría es matemáticamente autoconsistente, porque si violaste un principio y es una teoría inconsistente, listo, te das cuenta que ese principio es inviolable, ¿no? Y la otra cosa es que si matemáticamente no encuentras problemas, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y ahora cómo lo mido, no? Ya dejé viva la torsión, ¿cómo voy y la mido? Entonces, este programa está abriendo la puerta a pruebas matemáticas y pruebas experimentales de teorías de la gravedad. A la larga, pues uno abre la puerta, por ejemplo, a la torsión, va, trata de medirla y típicamente lo que obtiene son cotas que eventualmente serán valiosas. Y bueno, finalmente, pues toda la motivación para hacer este estudio es tratar de encontrar una teoría más fundamental de la gravedad y me parece que haciendo estos estudios de relajar a las teorías en estas direcciones, pues podemos eventualmente encontrar alguna pista de cuál es la teoría más fundamental de la gravedad. Entonces, pues con eso termino. Espero próximamente poder decir que realmente estamos próximos a ver un cambio en nuestros paradigmas gravitacionales y a resolver algunos de los problemas de la teoría. Y con gusto describo alguna de las partes del seminario con más cuidado si alguien así lo desea. Gracias. Ok, muchas gracias, Yuri, muy interesante. ¿Hay alguien en el público con alguna pregunta? A ver, adelante, Gerardo. Hola, buenas tardes. Sobre este término de torsión que menciona, digo, no sé prácticamente nada, pero
cuando existe torsión en alguna teoría, ¿hay como distintos grados de torsión o solamente se dice hay torsión y listo? A ver, deja ver si pesco por dónde va la cosa. O sea, la torsión es parte de la conexión. No tienes demasiada libertad en cuántos índices le vas a poner a la torsión y no sé qué. Sí, la estructura de índices ya está fija. Sin embargo, hay varias cosas que uno puede preguntarse. Primero, dado que es un tensor, uno puede separar la torsión en los distintos pedazos. El pedazo que es totalmente antisimétrico, bueno, las trazas, etcétera. Entonces, uno sí puede preguntarse en ciertas teorías si se prende tal pedazo, tal otro, tal otro. Y eso es algo estándar. Y luego, resulta que en las teorías tipo Einstein-Cartan, la torsión no propaga. ¿Qué quiere decir esto? La torsión en realidad, en vez de satisfacer una ecuación diferencial, satisface una ecuación algebraica. Entonces, donde tengo densidad de spin, tengo torsión. Pero si me salgo de donde tengo densidad de spin, porque densidad de spin y torsión son los objetos vinculados por esta ecuación algebraica. Si me salgo de la región donde tengo densidad de spin, en esta teoría la torsión es cero. Entonces, por eso hay que ir adentro de la materia con densidad de spin. Pero si yo relajo el principio que me permite tener torsión y el último, y tengo teorías tipo FDR, pero con torsión y no sé qué, de pronto llego a teorías donde tengo una torsión que propaga. Mi punto es que primero tengo que ver si tengo el término de Einstein-Cartan, que es el que saldría solamente moviéndole un principio, y ya si vemos que hay torsión, podemos empezar a ver teorías donde la torsión propaga. La segunda cosa es que la gran mayoría de las teorías donde la torsión propaga tiene el problema de que la torsión empieza a propagar superluminalmente. Entonces, no es trivial construir una teoría consistente en este sentido que tenga una torsión propagante. Entonces, son dos maneras de dividir, si quieres, los estudios de la torsión. Uno en sus pedazos irreducibles y otro en si propaga o no y cómo. Y te digo, y las que propagan son bien sutiles por propagaciones superluminales. No sé si por ahí te aclaro un poquito Sí, el panorama sí, en sí, esto. sí. Y en otro sentido, en el sentido de observaciones, ¿qué otros fenómenos o en qué tipo de observaciones se podría identificar que exista torsión? Por ejemplo, si hablamos de FDR con torsión. Sí, entonces FDR con torsión, te digo, en principio propagaría. Entonces, podrías ver, por ejemplo, pérdida de energía por ondas torsionales, o podrías ver, pues muevo aquí algo con densidad de spin, la cosa propaga y llega a otro lado con densidad de spin y lo mueve, cosas por el estilo, ¿no? Pero si te quedas en Einstein-Cartan, tienes que ir adentro de la materia y la gente ha propuesto varias cosas. La gente ha propuesto mirar, al final, como les trataba de decir, en Einstein-Cartan los efectos de la torsión se reducen a una interacción entre espinores de Dirac que incluye 4 espinores. Es una interacción de 4 espinores. La gente ha propuesto buscarla en procesos de aceleradores de partículas, pero el problema es que es una interacción que viene mediada por la constante Newton, que es chiquitita, ¿no? Pero está la propuesta y la gente se ha metido a los datos de aceleradores a buscar este tipo de interacciones. La gente ha propuesto ver en choques de estrellas de neutrones la huella de la torsión a la Einstein-Cartan. Otra vez es complicado ver exactamente cómo cambia la emisión de ondas gravitacionales, dado que a la hora de chocar, ¡pum!, tuviste ahora sí una interacción entre fermiones. Y bueno, y nosotros propusimos esto de usar neutrones, de hecho neutrones lentos, que tiene la ventaja de que ahí miden las cosas con una precisión exquisita, pero aún así estamos unos 15 órdenes de magnitud lejos de las precisiones actuales. Ya, listo. Gracias. Bien, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Veo que hay algo en el chat, ¿lo puedo leer? Sí. A ver, a ver, a ver. Ah, sí, es cierto. Aquí está de Göteborg. Dice, desde tu perspectiva, ¿cómo percibes que estas teorías resuelven el problema de la constante cosmológica, perdón? Me refiero a la gran diferencia de los valores que predice la teoría de campos comparado con el valor de relatividad general. Sí. De todas las teorías que yo hablé, la única que a mi gusto da una solución contundente al problema de la constante cosmológica es la teoría unimodular.
Y ahí pasan dos cosas. O sea, el problema de la constante cosmológica es que yo calculo el valor de expectación de los campos en vacío, calculo su efecto, y lo comparo con el valor medido de la constante cosmológica. ¿Ok? Eh, bueno, el valor medido, pues no hay nada que hacerle, pero a la teoría sí la podemos modificar, ¿no? Y eso es justo lo que hace la teoría unimodular. Entonces, modifica la teoría para que la contribución del valor de expectación vacío sea cero. Cero, cero, cero. Entonces, ahí ya me liberó el problema de la constante cosmológica. Pero luego viene un bonus de la teoría que aparece una constante de integración. Entonces, esta constante de integración, cuando yo la reenchufo, veo que cae en el lugar de la constante cosmológica. Entonces, la constante cosmológica queda desamarrada de los valores de expectación en vacío y se vuelve una constante de integración. Entonces, en ese sentido, se vuelve completamente arbitraria y sí la puedo considerar como un parámetro libre de mi teoría que tengo que ir y simplemente ajustar a los valores experimentales, ¿no? El problema de la constante cosmológica es eso, que no es un parámetro libre, ¿no? Que está asociada, o es lo que se cree, a la contribución del estado vacío. Eh, Genial, gracias. Entonces es bien bonita la teoría. El precio a pagar es que está rompiendo la invariancia bajo Diffeos, que no es trivial, ¿no? Pero por otro lado, la invariancia bajo Diffeos no se mide. La invariancia bajo Diffeos lo que se mide es su efecto en la conservación del tensor energía-momento, que como traté de argumentar, a mi gusto no es catastrófico relajarla. Perfecto. Julio. Hola Yuri, muy interesante la plática. Un par de preguntas. A ver, la primera, muy en la dirección de lo que nos comentabas hace un momento, por ejemplo, de que aparecen modos superlumínicos y estas cosas. O sea, cada que rompes un principio, bueno, da lugar a cierto tipo de patologías, digamos, teóricas que pueden aparecer, ¿no? Como romper unitariedad o modos taquiónicos o cosas así. ¿Hay una forma sistemática de estudiar cómo aparecen y cómo quitarte de encima? Este tipo de cosas, dependiendo digamos, el principio que tú estás violando. O sea, tú estás un poco volteando el programa. Yo estoy diciendo, a ver, ¿cómo generas teorías? Tú me estás Ujú. diciendo, antes de generar las teorías, ¿cómo sé cuáles ya a priori podría descartar por cuestiones superlumínicas, por ejemplo? Sí, Sí, por ejemplo. me parece una propuesta interesantísima. Que yo sepa, me imagino que hay maneras de hacerlo, pero que yo sepa, no se ha hecho en este enfoque más general de agarrar teorías. Eh, O sea, yo no puedo saber si tengo modos taquiónicos, cosas por el estilo, fantasmas, Ujú. hasta que no tengo la acción. Eh, sí, no O sé, sea, sería no es que romper cada axioma o cada principio de relatividad general te lleva a un cierto sector de patologías ya directamente, ¿no? O sea, va a depender del modelo concreto. correcto. De hecho, bueno, por ejemplo, Einstein-Cartan no tiene No tiene. patologías, ni Ujú. una, que yo haya podido pescar, ¿no? Por el hecho de que la ecuación nueva es algebraica. Entonces, eh, no, de plano no hay nada, pues, de este estilo de propagaciones superlumínicas o fantasmas o cosas por el estilo. Entonces, Sí. no es verdad, si ese fue el mensaje, no está correcto. No es verdad que todas estas generalizaciones de la gravedad tienen patologías y tampoco es verdad que cada una tiene un tipo de patologías. Ok. Lo que yo decía es que ya que tienes las teorías, el primer paso es empezar a ver si está libre de ellas, ¿no? Ya que dijiste, yo me voy a casar con las teorías que provienen de haber relajado este principio, bueno, mi propuesta es que primer punto, pues cheque uno si realmente tienen o no problemas. Ahora, lo que sí decía yo es que por mucho tiempo se consideraba patológico tener una ley de conservación de la energía modificada. Ujú. Y esos, desde el punto de vista lógico, no hay nada patológico, desde el punto de vista físico tampoco, por los argumentos que yo daba, ¿no? Entonces, ese criterio yo no lo pondría en el estatus de ser una patología, tener una ley de conservación modificada. Vale. Muchas gracias. Pero sí,
Justamente, perdón, justamente las pruebas clásicas son checar que no tenga fantasmas, que no tenga taquiones, que tenga buen problema de valor inicial. Causalidad, por ejemplo. Sí, eso está el problema de valor inicial. Ujú. Si uno prueba esas cosas, pues nada, creo yo que entonces hay que tomarse a la teoría en serio y entonces voltear a los experimentos, ¿no? Hacerse la pregunta de, bueno, ¿y entonces en qué experimento me doy cuenta si esta teoría está ahí o no? Perfecto. Tenemos aquí una pregunta en el chat. Dice, ¿cuáles son las cotas a las que se esperaría evidencia observacional de estos escenarios? O sea, es un poco teórico dependiente de cómo van las cotas. Por ejemplo, la teoría de Einstein-Cartan no tiene ningún parámetro libre. Entonces, en principio no hay nada que acotar. Evidentemente, si uno va a empezar a proponerle a los experimentales checar qué teoría está favorecida, si relatividad general o Einstein-Cartan, entonces nos conviene meter algún parámetro que justamente interpole entre las dos teorías y entonces uno pondría cotas sobre este parámetro. El estatus actual es que si uno metiera este parámetro, no tiene ninguna cota, ¿ok? Tanto relatividad como Einstein-Cartan son igualmente favorecidas, o como lo quiero decir, por las observaciones, justamente porque todas las pruebas de relatividad general se han hecho en situaciones donde no hay polarización de spin, ¿sí? Afuera de regiones con polarización de spin. En el caso de que uno mete campos no dinámicos, pues uno se da cuenta que, por ejemplo, cuando este campo no dinámico va a cero, recupero relatividad general. Entonces uno puede ir y decir, hacer este juego de las componentes de este campo no dinámico en la base natural de las simetrías que las estoy, pues de qué tamaño pueden ser para ser compatibles con los experimentos, ¿no? Y, y pues nada, uno va y pone cotas. Las cotas del sector gravitacional, que son donde yo he trabajado, pues son fuertes, sobre todo las que no, logramos poner nosotros en el término T, son muy fuertes, pero las más fuertes que se han encontrado en el campo de violaciones de Lorentz tienen que ver con probar campos no dinámicos acoplados a espinores. Ahí pasan cosas increíbles, porque la gente cuando propuso todo este rollo de extender el modelo estándar y ponerle todo lo que vio la Lorentz, dijeron, uy, a ver si en nuestras vidas llegamos a la escala de Planck. Y resulta que en varios coeficientes ya estamos varios órdenes de magnitud, 6, 7 órdenes de magnitud por debajo de la escala de Planck en las cotas, y aún así no se han encontrado efectos de violación de Lorentz. Entonces, el punto es que depende exactamente de la forma en la que metiste el campo no dinámico en las cotas. Por otro lado, se llaman estas cosas, hay coeficientes de violación de Lorentz que no han podido ser acotadas. Entonces, hay coeficientes que involucran partículas no muy exóticas como neutrones y simplemente no hemos podido realizar algún experimento para poner cotas. Entonces, el espectro de cotas va desde muy por debajo de la escala donde esperábamos ver efectos hasta no cotas. Entonces, no sé si me explico. Y evidentemente, entonces, relajando cada uno de los principios, pues uno puede poner parámetros libres e ir y poner cotas. Por ejemplo, hay cotas al parámetro de Brans-Dicke, que también son viejas, que me mide que este posible acople no mínimo, qué tan grande podría ser. Hay cotas cuando uno pone teorías FDR, pues uno tiene que poner coeficientes por ahí, y hay cotas en ellos. Sí, hay un montón de parámetros que vendrían de relajar estos principios y, por ende, un montón de cotas. Ok, perfecto, muchas gracias. Hernán, Sí, ¿me escucha? Y Pues muchas gracias, Yuri, por tu presentación. La verdad es que fue muy clara, organizada y hasta pedagógica. Gracias por eso. Tengo unas preguntas. No soy un experto en el tema, pero pues me gustaría aclarar unas dudas. En la parte en la que tú comentas de la condición esta de las ecuaciones de segundo orden, ¿cierto? Pues imagino que es justo para este, no caer en las inestabilidades de Ostrogradski, ¿cierto? Pero creo que he leído que en algunos casos ecuaciones mayor a segundo orden pues no presentan esas inestabilidades de los Phantom Eson que hablaban. Entonces, no sé si podrías comentar un poco más al respecto. Y la otra pregunta que tengo
Va respecto a lo que comentaste creo que la gravedad unimodular, que saca de forma natural lo que es la constante cosmológica, me parece que comentaste. Era un poco en la dirección de los resultados de observaciones de supernova e incluso de DESI que salieron hace poco tiempo, que indican más que pues, la energía oscura pues sigue más una naturaleza no constante, sino pues favorece más un tipo de energía oscura dinámica. No sé si pues podrías comentar un poco al respecto. Muchas Sí, gracias. gracias. A ver, sobre la primera pregunta, justo estás tocando uno de los puntos donde yo no he trabajado, pero te cuento lo que yo he escuchado. Entonces, sí, es verdad, la relatividad general se salva de todas estas broncas de inestabilidades, fantasmas, etcétera, etcétera. Eh, y típicamente cuando uno se sale de la relatividad general y pone teorías de más altos órdenes, empiezas a tener problemas. Pero es verdad lo que dice, se han encontrado teorías donde combinaciones particulares de términos cuadráticos en la curvatura justamente hacen cosas que uno quisiera, como matar fantasmas o otras combinaciones lineales. Bueno, esto es más exótico, pero teorías tipo Orava-Lipschitz, que justamente entonces violan Lorentz de una manera medio truculenta, pero se vuelven al menos renormalizables por conteo de potencias. Entonces, lo que yo diría es que, pues otra vez, el mundo de teorías al que uno abre cuando empieza a jugar con relajar estas hipótesis es gigante y, y desgraciadamente no tenemos argumentos de que todas estas teorías van a tener este tipo de broncas y entonces por eso las sacamos todas. Más bien lo que hemos encontrado es que genéricamente tienen broncas, pero hay manera de ajustar las cosas para que uno evite algún problema. Entonces, pues nada, la pregunta bonita es ¿por qué ciertas combinaciones de los parámetros que uno tiene en alguna teoría evitan fantasmas o evitan inestabilidades, cosas por el estilo? Y hay gente que se ha clavado sus carreras, ¿no? A tratar de resolver ese tipo de problemas. Bueno, me parece interesantísimo. Respecto a la segunda, me parece interesantísimo y no tengo mucho más que aportar, pero sí, entiendo que han avanzado por ahí. Respecto a la segunda pregunta, eh, fíjate que la gravedad unimodular tiene la constante cosmológica como constante de integración si asumes a mano que el tensor de energía-momento tiene divergencia cero. Pero si tú te tomas en serio que el tensor de energía-momento pueda tener una ley de conservación un poco más general, entonces el objeto de no conservación, déjame llamarlo así, contribuye a la constante cosmológica efectiva y de hecho se va acumulando su efecto. Entonces, eso es un poco lo que hicieron en este artículo. Déjame ver dónde está. En este artículo, bueno, artículos subsecuentes que hizo Daniel Sularski y sus colaboradores, ellos dijeron, la constante de integración la voy a hacer cero, solo bueno, por separar los efectos que quiero estudiar, y voy a estudiar los efectos de no conservación de la energía, donde no conservación le hace como, tengo una ley de conservación más general. Y resulta que son efectos acumulativos, entonces les da una constante cosmológica efectiva que cambia en el tiempo. Desgraciadamente, sus modelos no son netamente compatibles con la tensión H0. O sea, ellos han estado últimamente jugando con modelos distintos donde la constante cosmológica efectiva, que ya no es constante, se apegue mejor a la tensión H0, que como dices, aparentemente DESI también argumenta que hay tal cosa, ¿no? Entonces, nada, este tipo de teorías sí te abre la puerta a constantes cosmológicas efectivas que no sean constantes. Entonces, en ese sentido son bonitas. Muchas gracias. Gracias. Bien, Efraín. Gracias. Gracias, Yuri, por tu charla, bastante interesante, con mucha información. Yo quiero preguntar, tengo una pregunta y un comentario al respecto. La primera es, versaste tu lista de 5 puntos, incluso 6, si mal no recuerdo, en base a teorías métricas, ¿no? Y
el último punto hiciste referencia a la teoría de Lovelock. Ok, y se puede adaptar esto mismo a la teoría, digamos, entre comillas, hermana, que es la de los, la de los campos escalares, se me fue la palabra. Ordensky o estas Ordenski. cosas. Ordensky, exactamente, donde también pueda ser susceptibles a este tipo de análisis. Esa es una pregunta. Sí. Fíjate, nada más un comentario. La teoría de Lovelock, en realidad, en 4 dimensiones es GR con constante cosmológica. Sí. Pero sí, la gente se sale de 4 dimensiones y la teoría de Lovelock se vuelve algo un poquito más rico. Y sí, como dices, Ordensky es de cierta manera es el análogo a pedir la hipótesis de que las ecuaciones son más de segundo orden, pero ahora en los campos escalares. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo de alguna manera no restringí para nada lo que va a ser la materia, ¿no? Me parece que sería una clasificación adicional, o sea, uno puede empezar a poner ahora postulados de qué le voy a dejar hacer y qué no a la materia y digamos, podrías tomar como tu paradigma de relatividad general acoplado al modelo estándar clásico y listar todas las hipótesis de todo eso y empezarlas a relajar y tendrías un universo más grande de teorías para explorar. Sin duda es una manera bonita. Y sí, Orndensky es como eso, ¿no? Relajo la cosa, pero sin darle permiso a mis teorías a tener ecuaciones para el campo escalar mayores a segundo orden. Sí, Ok. estoy de acuerdo que hay una analogía bonita entre Sí, podría, ¿verdad? Igual, pues, a ver qué puedo aprender cuando lea tus trabajos. Y Sí, sí. perdón. Mira, típicamente doy un seminario de cada uno de los puntos, ¿no? Así como me voy a cosas de torsión y doy un seminario de torsión. Pero bueno, me pareció que este seminario tiene su gracia, es un poco distinto y sí, perdón porque es un chorro, es un bombardeo de cosas. Y el comentario que quería hacer, bueno, yo trabajo en teorías, en sistemas incrustados, en teorías en espacios de más dimensiones, los famosos objetos extendidos. Y cuando tú hiciste referencia a la importancia que tienen los campos no dinámicos, inmediatamente se me prendieron enderecé las antenas. Y sí, la verdad es que sí, han resuelto también en ese contexto muchos de los problemas técnicos y también para exhibir muchas de las simetrías que a veces están ocultas en estas teorías geométricas, también locales. Y en particular, hay una teoría, muy seguramente tú la has escuchado mucho, la de René Teitelbaum, que si no es competidor de relatividad general, pero por lo menos hereda muchas de sus propiedades y exhibe, bueno, llama la atención para hacer cuestiones de tipo cuántico, por el hecho de utilizar todas las técnicas que uno aprende de teoría de campo. Pero en particular, a mí me parece bonito cuando se trata de meter al juego estos campos no dinámicos. Efectivamente, pues meten constricciones, las cuales permiten, a pesar de que la manipulación matemática se hace más, un poco engorrosa, pero permiten exhibir claramente quiénes son los grados de libertad y quiénes son todas esas simetrías. Ahí, a manera de pregunta, yo te pediría un comentario acerca de cuando mencionaste campos no dinámicos y grados de libertad más fundamentales. ¿Tú estás considerando a esos campos no dinámicos o que permiten exhibir quiénes son los grados de libertad físicos? No sé si me dé a entender. Sí, o sea, Perdón, aclaro, este tipo de teorías geométricas no son métricas, sino ya dependen de variables diferentes, que son primordialmente las parametrizaciones, ¿no? Entonces, quizá ahí esté la diferencia, ¿no? sí, a ver, matemáticamente los campos no dinámicos, pues está claro que son. Yo quería argumentar dónde en mi concepción del universo
podrían venir estos campos no dinámicos, ¿no? Entonces, en mi propio entendimiento es que hay una teoría más fundamental que la relatividad general, que quién sabe cómo se escriba, quién sabe qué tipo de cinemática tenga, de variables, de no sé qué. Pero dado que la relatividad general funciona, entonces tiene que haber un régimen donde sigamos en el lenguaje geométrico y aún así se vean los efectos de esta teoría un poquito más fundamental. Y una manera es que si hay más grados de libertad en la teoría más fundamental, pero que no los estamos logrando excitar en nuestra vida cotidiana, en nuestros experimentos, entonces eso se podría reflejar como justamente algo no dinámico. O sea, en principio es dinámico, si le metes suficiente energía va a vibrar, pero a las escalas en las que estoy haciendo todo, esto es algo inamovible para nosotros todavía, ¿no? Entonces, en mi concepción, de ahí podría uno entender cómo emergen campos no dinámicos. Ahora, esto es lejano a hacer una demostración física o matemática, ¿no? Esto es una argumentación ahí medio heurística de cómo veo yo factible que aparezcan cosas no dinámicas. Pero el tema de meter campos no dinámicos a nivel de estudiar las simetrías es bien bonito. Y de hecho, en este trabajo que cito acá, bueno, ay, otra vez me está brincando esta cosa. En este trabajo que cito acá, nosotros, una de las cosas que hacemos es probar que campos no dinámicos son necesarios para romper estas simetrías, pero otra de las cosas que tenemos es una manera de leer las simetrías. O sea, supongo que sí tienes campos no dinámicos y quieres preguntarte qué simetrías sobreviven. Ahí damos un algoritmo, ahí trabajamos con el formalismo de primer orden, pues con tétradas y formas diferenciales, pero tenemos un algoritmo bien bonito y bien sistemático, aunque a la hora de hacerlo es complicado, pero en principio es un algoritmo sistemático para ver qué simetrías sobrevivientes tiene tu teoría, si es que tus campos no dinámicos lo dejan. Entonces, Sí, exactamente por ahí va mi Sí. pregunta, comentario. Sí, No, pues eso te sería agradezco. sería un seminario aparte, pero hay métodos bonitos. Nosotros lo hacemos lagrangianamente, de alguna manera. Ayer y Wald y Lee Wald, estos papers de los 90 de Wald tocan esas cosas, pero en un enfoque hamiltoniano. Entonces también desde los 90 se ha hecho algo así. Ok, Yuri, muchas gracias. Doy Gracias. oportunidad porque hay a otra persona, creo que está preguntando en el chat. Sí. Si es que todavía tienes tiempo, Yuri. No, yo tengo infinito. Ahí sí. Excelente, excelente. Hay un comentario, pregunta de Miguel Cruz, dice Nucamendi estudió algunos modelos para el término de difusión en gravedad unimodular que sí alivia la tensión de H0. Sí, los conozco, los trabajos. Estuvimos en contacto, Ulises y nosotros. Sí, pues es eso. Es al fin y al cabo, si dejas tener no conservación de la energía, vas a tener efectos. La pregunta es si la no conservación de energía que uno pone hace sentido o es una locura absoluta, ¿no? Y eso eso ya es más difícil de juzgar. En fin. Bien, hay una pregunta, bueno, comentario, pregunta. Usualmente nosotros cuando queremos ecuaciones de movimiento con ciertas simetrías, pues partimos de una acción que sean invariantes ante dicha simetría, ¿no? Por ejemplo, los difeomorfismos nos dan ecuaciones covariantes ante los cambios de coordenadas, ¿no? En este caso, si nosotros partimos de una acción que no es invariante ante difeomorfismos, pues sí puedo obtener ecuaciones covariantes. Eso se exige aquí también, supongo, ¿no? Que las ecuaciones se sigan manteniendo covariantes. Y en ese sentido, bueno, sí, adelante. No, te iba a decir que eso es un tema muy relevante y un poquito sutil. Uno tiene que tener cuidado qué les pide a los objetos no dinámicos. Entonces, nada, hay dos conceptos completamente distintos que cuando todo es dinámico convergen a lo mismo y a veces no hacemos la distinción, y es los difeomorfismos activos y pasivos. ¿Ok? Entonces, los activos realmente es un difeomorfismo, es a lo que estaba en este punto me lo llevo para allá. Y el pasivo es, yo cambio mi descripción de este punto, o sea, le cambio los numeritos que le asignaba como etiqueta a este punto, o sea, cambio las coordenadas, ¿ok?
no queremos perder la libertad de poner coordenadas como a cada quien le dé la gana, ¿no? Eso es algo, bueno, creo yo, fundamental a la hora de hacer física. Entonces, todos los objetos no dinámicos que uno mete estas teorías para que no nos metamos en esas broncas, tenemos que pedir que sí transformen cuando hacemos cambios de coordenadas, pero no transformen cuando hagamos diffeomorfismos activos. ¿Ok? Entonces, rompemos a mano esta identificación de diffeomorfismos activos y pasivos. Y el cambio de coordenadas sí se lo pedimos y el activo no. Entonces, las teorías siguen siendo invariantes bajo qué coordenadas uso yo, pero ya no bajo todos los difios activos. Ok. Es un poco más sutil el rollito pero sí, o sea, está contemplado. Bien, excelente. Perdón, y te interrumpí, no sé si... No, quería, ya lo respondiste, o sea, mi pregunta era, ¿qué le metes de tal suerte que tengas todavía la covariancia en las ecuaciones de movimiento? Pero pues ya lo mencionabas. Sí, sí. Aquí Cristian dice con respecto a la teoría de orden superior, ¿el uso de la transformación de Lie-Blackout ha tenido alguna relevancia física? Híjole, Cristian, no sé qué es esta transformación. No sé si me puedes dar una pista. Yo en particular no he trabajado en teorías de orden superior. No sé si es algo muy común en esos temas. No, yo no lo he escuchado. ¿Qué tal? Sí, no, yo tampoco lo he estudiado, pero sé que se entiende como una generalización de las simetrías de Lie, en donde en lugar de considerar las transformaciones de punto a punto, se contemplan ahora también los operadores diferenciales Mm, dentro de estas transformaciones. ya. No sé nada al respecto. Perdóname. Ok, gracias. Perfecto, no, pues agradecemos tu charla, Yuri, muy interesante. Muchas gracias por tu tiempo, nos pasamos ahí un poco, agradecemos. Y bueno, en breve te vamos a estar mandando la constancia, ahora sí, te la vamos a mandar, ¿ok? Órale, pues gracias. Entonces, Y pues mucho gusto, aunque sea virtual. Y bueno, Gracias, Yuri. Hasta luego. órale, hasta luego. hasta luego, excelente Chao. miércoles. Hasta luego a Chao. todos. Nos vemos, Pablo. Pablo. Será- Bye.